E inmediatamente que quedo dormida, empieza la revelación. El Señor se me presenta en mi cuarto, mi espíritu sale de mi cuerpo. Yo me veo, me estoy parada enfrente de mi cama y me estoy viendo al mismo tiempo en la cama, pero mi espíritu estaba de pies. Y yo estaba sorprendida de verme ahí, pero siento una presencia que entra al cuarto. Y cuando escucho la voz del Señor que me dice al oído, ven que vas a dar un viaje conmigo porque tengo cosas grandes que mostrarte. Ahí siento que el Señor me agaja por la mano y le dije, Señor, pero mi hija está sola en el cuarto. Y Él me dijo, no temas, no temas porque aquí hay ángeles que van a cuidar de ella. No va a pasar nada. Y ahí me veo en el espíritu que mi cuerpo, que mi espíritu atraviesa la pared y salgo con el Señor. Me lleva a un lugar que parecía como un supermercado, pero bien grande, bien grande. El edificio no tenía ventanas, no tenía puertas, no tenía el techo. Parecía como si el Señor le hubiese venido. Y todo estaba destruido y la gente gritaba y la gente corría para aquí, para allá, desesperado. Pero me encontré con otros hermanos de la iglesia ahí. Y cuando yo me encuentro con esos hermanos, pero había tanta comida ahí en ese lugar que yo le dije a los hermanos, vamos a coger de estas comidas y vamos a llevar a la gente que necesitan y vamos a llevar para nosotros también. Vuelvo a oír la voz del Señor, esa voz audible que me dijo, suelta todo eso porque para el lugar que vas no hay necesidad de nada de eso, porque todo allí yo lo tengo en abundancia. Bueno, pues solté todo eso, seguí caminando y al otro lado oigo un muchacho llorando que lloraba y lloraba y lloraba sin consuelo. Me le acerco a él, lo toco por el hombro y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras de esa manera? Y él me dice, porque mi Cristo me vino y me dejó. Y yo digo, no, Él no te ha dejado. Lo que tienes que buscar la luz que es Cristo. Vente conmigo que yo te voy a mostrar dónde está la luz. Lo cogí de la mano y cogí mis hermanas que andaban conmigo de la otra mano a mi izquierda y era a la derecha. Se unieron más hermanos a la izquierda y a la derecha y sigo caminando con ellos para buscar la luz que era Cristo, porque esa sería la salvación. Cuando voy caminando, viene una mujer alta, preciosa, con un cutis hermoso, viene caminando hacia mí. Una mujer bien alta, bien parecida. Se me para en el mismo frente y me dice, ja, 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 Cristo vino y los dejó. Cristo vino y los dejó. Ahí me doy de cuenta que era el mismo Satanás quien me estaba hablando. Y yo le dije, yo sé quién tú eres Satanás, pero mira, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque Cristo a mí no me ha dejado. Cristo a mí no me ha dejado. Y yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando empecé a reprenderla, todo ese cutis hermoso y esa apariencia hermosa se empezó a derrumbar y se hizo como polvo y cayó al piso. Ahí seguimos caminando y caminando y ya era bien largo el camino, pero yo le seguía diciendo, no miren hacia atrás, no miren hacia atrás, miren a Cristo que vamos a encontrar la luz, ya pronto vamos a encontrar la luz. Y seguimos caminando y caminando y caminando, cuando de momento nos encontramos de frente a un árbol bien grande, frondoso, y dividía dos caminos. Estaba el camino ancho y estaba el camino angosto. Y los hermanos que estaban a mi izquierda me soltaron la mano, cogieron por el camino ancho, que es el camino de la perdición. Y yo les gritaba, mira, ese no es el camino, ese no es el camino. Ese es el camino que habla la Biblia. La palabra dice que el camino ancho es el que te lleva a la perdición. Ese no es el camino. Pero no me quisieron escuchar y siguieron corriendo por ese camino hasta que ya no los volví a ver. Me tiré de rodillas al piso porque no aguanté tanto dolor en mi corazón. Y yo lloraba y gemía y le decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Pero cuando volteo a mi derecha, veo a mis hermanos que todavía están aquí aguantados de mi mano derecha. Y lo vi tan triste. Y le dije, no, me tengo que levantar porque yo tengo que guiarlo para que encuentren la luz. Me levanto y vamos caminando, cogimos el camino angosto. Ese camino era tan angosto. Habían espinas, habían palos secos que nos rayaban las piernas. Pero en el mismo camino, si mirabas a la izquierda, a la derecha, hacia abajo,
Allí había un abismo y gente gritaba de dolor, de angustia. Y yo decía, no miren hacia atrás, no miren hacia el lado, miren a Cristo, que Cristo es el camino. Yo les decía, y empezamos a caminar y el camino se hacía cada vez más angosto y más peligroso para caminar. Pero yo les decía, sigan hacia adelante porque vamos a encontrar la luz que es Cristo. Y seguimos caminando y caminando y caminando y caminando y cada vez el camino era más angosto. Y entonces de muchas horas de caminar, apenas a una distancia, yo alcanzo a ver una luz. Y yo digo, miren la luz, esa es la luz de Cristo, ese es Cristo que ya pronto lo vamos a alcanzar. Pero todavía para alcanzar aquella luz había que caminar. Nos encontramos de frente a una montaña, era una roca. Para llegar a la cima de la roca tuvimos que subir por la montaña, y la misma roca hacía una escalera de la misma roca, y era bien angosta la escalera, y bien alta, y solamente cabían más que los pies para poder subir la escalera. Pero cuando llegamos al final y subimos a la cima de la montaña, hermano, eso era algo glorioso, eso era algo hermoso. Cuando yo subo arriba, allí me estaba esperando el Señor. El Señor me miraba y se reía conmigo y yo me reía con Él. Y era una risa que no podíamos contener. Y yo lo miraba a Él y Él me miraba y empezábamos a reírnos, pero era una risa en el espíritu. Y allí se sentía paz, allí se sentía un gozo, allí se sentía algo tan hermoso. Una paz que yo nunca he sentido, una paz como yo la sentía ahí. Eso era algo glorioso. Después que yo sigo mirando al Señor y Él me mira y se está sonriendo conmigo, empieza a caer una lluvia, pero una lluvia tan hermosa, una lluvia tan serena. Y yo sentía que aquello caía en mi cuerpo. Y cuando yo traté de mirar mi cuerpo, porque no sentía que aquella lluvia me mojaba, pero yo decía, ¿dónde está cayendo esta lluvia, esta agua? Y cuando miro para el piso, hermano, yo estaba parada en el mar de cristal. Eso era hermoso, yo parada en el mar de cristal. Vuelvo y miro para arriba y esa lluvia se empezó a convertir en diamantes. Eran diamantes que brillaban y todavía estaba el Señor ahí mirándome y sonriéndose conmigo. Pero en una me volteo a mirar hacia atrás. Y allá lo que habían eran gritos, había una oscuridad tan profunda. Y había gente gritando y gente lloraba y gritaban amargamente porque allá se habían quedado. Parecía como si estuvieran en el infierno porque aquellos gritaban con una agonía que aquello nunca paraba. Vuelvo y yo miro a Cristo y le digo, Señor, no me mandes allá, yo no quiero volver a la tierra. Yo me quiero quedar contigo, Señor, yo me quiero quedar aquí, yo no quiero volver. Y Él me dijo, mi sierva, tienes que volver porque tú tienes que decirle a ellos lo que tú has visto acá arriba y le tienes que dar el mensaje y le vas a decir que son muchos los que se van a quedar porque se han olvidado de mí, porque no se aman de corazón, que se van a quedar, si no se arreglan se van a quedar. Y yo decía, Señor, pero no me envíes a mí, envía a otro, yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí contigo. Allá solamente hay sufrimiento, allá lo que hay es dolor, Dios mío. Y la gente humillando, Señor, humillándose unos a otros, Padre. Yo me quiero quedar aquí contigo. Y me dijo, no, mi sierva, tienes que volver porque tienes que decir lo que estás viendo acá arriba. Y ahí veo ángeles con la trompeta ya en las manos y un reloj enorme, como que ya la hora estaba por sonar y la trompeta ya estaba por sonar de la venida de Cristo. Y yo seguí insistiéndole, Señor, por favor, déjame aquí contigo, yo no quiero volver. Y Él me dice, mi sierva, tienes que volver, todavía no se ha llegado tu hora. Tienes que volver y tienes que amonestar y decirle lo que tú has visto acá arriba. Y mientras yo gritaba así, seguía insistiendo el Señor que me quería quedar con Él. Ahí vuelve el espíritu, me toma, me regresa otra vez a mi casa. Y cuando mi espíritu entra en mi cuerpo y yo desperté, hermano, gritando. Cuando yo miro el reloj, hermano, eran las 3 de la mañana.
La misma hora que yo le había dicho al Señor que si me despertaba después yo no me iba a poder dormir. Pero yo gritaba con una angustia. Todo mi cuarto temblaba, mi cama temblaba. Porque era el poder de Dios que estaba ahí en ese cuarto. La gloria de Dios estaba ahí. Vuelvo a sentir unos cantazos que dieron en la mesita de noche que tengo al lado de la cama. Dio 3 cantazos. Cuando yo oí los 3 cantazos, como si estuvieran tocando en una puerta, vuelvo otra vez y me quedo dormida, completamente dormida. Ahí el Señor me lleva a otro lugar, me lleva a una iglesia y me muestra ahí los hermanos. Me muestra ahí que había como, en la misma iglesia había como un hospital donde atendían a los enfermos. Y yo veía las ambulancias que llegaban con un montón de gente enferma, los llevaban a esos cuartitos, los trataban de sanar, de curar. Y yo le decía, Señor, pero ¿de qué herida lo estás curando? Si no tienen heridas, yo no veo sangre. Y él me dice, son las heridas que tú no puedes ver, porque son las heridas del alma, son las heridas del corazón. ¿Y tú sabes quién son esas personas? Yo le dije, no sé quién son. Y me dijo, son los mismos que ustedes desprecian. Son los alcohólicos, son las prostitutas, son los drogadictos, son los que andan en las calles que no tienen hogar. Esos que ustedes le pasan por el lado y ni siquiera los miran, no le dan la mano. Esos son los que yo voy a salvar y los voy a limpiar. Y esos son los que van a predicar mi palabra. Y a través de ellos voy a avergonzar a muchos sabios. Y luego de ahí me enseña la iglesia. Y veo la iglesia que está alabando a Dios, alabando a Dios. Y seguían llegando las ambulancias y seguían trayendo gente enferma. Y él me seguía diciendo, dile que si no se arrepienten y si no me buscan, se van a quedar aquí en la tierra, donde entonces va a ser el crujir de dientes. Entonces sí que van a llorar porque van a irse al infierno si no se arrepienten. Vuelve el Señor, me lleva en el espíritu a mi casa, me lleva a mi cuarto, y cuando yo despierto, eran las 7 de la mañana. Vuelvo y despierto y yo empiezo a gritar y a gritar y a gritar. Y lo único que yo decía es, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene ya. Y si no se arrepienten, aquí se van a quedar. Si no se aman de corazón, aquí se van a quedar. Yo te digo en esta hora, arrepiéntete. Mira, Cristo te está hablando a ti que me estás escuchando. Arrepiéntete. Mira, ya Cristo está a la puerta. Ya Cristo va a venir. Y Dios es el único que puede arreglar tu vida. Ven a los caminos del Señor. Mira, escapa por tu vida. Escapa por tu vida y ven a Cristo, ven a Cristo. Él solamente es el único que tiene el poder de resolver tus problemas. No hay más nadie donde tú puedas ir, porque no hay otro Dios. Es un solo Dios y se llama Jesús de Nazaret. Ven a Él y tú verás el cambio que Él va a hacer en tu vida. Te digo esto para que vengas a los caminos del Señor. Y oro por ti, oro por ti, oro por ti, oro por ti para que tú vengas a los caminos de Cristo. Ven a Él y yo te aseguro que no te vas a arrepentir, porque todo lo que te va a hacer Él es mucho bien y te va a bendecir. Gracias por escucharme, por escuchar la voz de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.